Muy buenos días, hermanos. Es un placer para mí una vez más tener la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de poder cantar con ustedes, orar con ustedes y poder predicar la palabra de Dios. Es un placer para mí, es también una gran responsabilidad. Como ya sabemos, nuestro pastor el día de hoy no está con nosotros, está también visitando otras iglesias hermanas, a la iglesia de nuestro hermano Wenceslao y también de nuestro hermano Pepe. Esta mañana vamos a estudiar el libro o carta de Filemón, a Filemón, este pequeño libro, pequeña carta que se encuentra entre Tito y Hebreos, muy pequeña. Vamos a estudiarla completa, versículos 1 a 25. Filemón, versículos 1 a 25. Voy a leerlo, hermanos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por esta porción de ella, que aunque pequeña, podemos aprender muchísimo, Señor. Guíanos en el entendimiento de tu palabra. Guíanos en lo que tú has preparado para nosotros hoy como alimento espiritual. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, te pedimos, que podamos estar enfocados solamente en ti, en lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y ayúdanos más aún a poder ponerlo en práctica, Señor, a vivir una vida como a ti te agrada, con integridad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez les ha costado trabajo perdonar a alguien?
¿Alguna vez alguien ha cometido una gran ofensa en su contra, que para ustedes es prácticamente imposible perdonar algo tan grande? Esta pequeña carta del apóstol Pablo a Filemón nos habla acerca del perdón mayormente. Es una carta, como ya dije, muy breve. No tiene en su versión original ni siquiera 400 palabras. Es muy corta a veces, creo que incluso tenemos problemas para encontrarla en la Biblia. Me ha tocado incluso, es gracioso, personas que dicen, ¿a poco Filemón está en la Biblia? No había escuchado de ese nombre. Pero a pesar de que es muy pequeño, que tiene solamente una hoja en la Biblia, está llena de significado, está llena de doctrina, está lleno de cosas en las que podemos meditar para nuestro día a día. Como ya les dije, es una carta que el apóstol Pablo escribió a Filemón. ¿Y quién era este Filemón? Leemos en la salutación, en el versículo 1, que lo mencionan. Dice Pablo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Era un conocido de Pablo. Como vamos a leer más adelante, Pablo había predicado a Filemón. Pablo había predicado a Filemón, sí. Filemón se había convertido al cristianismo por la predicación de Pablo. Entonces era una persona a la que él conocía muy bien. Esta carta Pablo la escribió cuando estaba en la prisión de Roma. Es muy paralela a la carta a los colosenses. De hecho, Filemón era un colosense. Y de hecho, si me acompañan a Colosenses 4:7, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7, hablando Pablo de quien iba a entregarles esta carta a ellos, dice Colosenses 4:7, todo a lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces los estudiosos han dicho que muy probablemente la carta a Filemón fue enviada con Onésimo mismo y la carta a los colosenses con Tíquico. Es decir, iban ellos dos, Tíquico y Onésimo, a entregar a Filemón y a la iglesia de los colosenses las cartas respectivas, a Filemón y a los colosenses. Entonces, estas cartas se escribieron aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Conocemos que la iglesia en Colosas estaba congregándose en la casa de Filemón. Podemos leer en el versículo 2, en la salutación todavía, dice: a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, esta carta es, a mi parecer, la más personal que podemos leer de Pablo. Pablo, como vamos a ver más adelante, está hablando más que como un apóstol, como un amigo, como un hermano en Cristo a Filemón. Él está abriendo su corazón como una persona normal, como un cristiano normal, como cada uno de nosotros podríamos hacerlo. Sabemos que la problemática de esta carta, lo que está tratando Pablo aquí, es acerca de un tal Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era un hombre importante en la iglesia en Colosas. Era un hombre adinerado también. Y él, por lo menos, sabemos que tenía un esclavo, el que nos menciona aquí, Onésimo. Por alguna razón que no se nos explica, él había salido de la casa de su amo, había huido y probablemente, por lo que leemos después, también había robado, también se había llevado algo de dinero
de su amo. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es tratando de reconciliar a Onésimo con Filemón, tratando de que Filemón vuelva a recibir a ese esclavo que le había ofendido, a ese esclavo que no solo había huido de él, sino que muy probablemente también le había robado. Leemos que Onésimo para este punto ya es un cristiano, y eso es muy importante aquí. Cuando Onésimo salió de la casa de Filemón, él no era un creyente. Y por azares de lo que pudiéramos llamar destino, que sabemos que no existe, Dios tiene un propósito perfecto para todo, encontró a Pablo. Cuando salió de la casa de Filemón y andaba caminando por ahí en Roma, encontró a Pablo. No sabemos lo que pasó, pero sí tenemos registrado que él se convirtió, es decir, que Pablo le predicó el evangelio y estuvo enseñándole. Entonces, la petición de Pablo aquí es de reconciliación, de perdón, de aceptar a este que le había ofendido de regreso, y ahora no solo ya como un esclavo, sino como su hermano en Cristo. Y leemos en el versículo 4, ¿por qué Pablo estaba haciendo una petición tan personal? ¿Por qué Pablo estaba tan confiado con este amigo y hermano en Cristo? Dice versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, Pablo conocía bien el testimonio de Filemón. Pablo conocía bien los frutos que había dado este hermano. Pablo podía estar confiado en la petición que iba a hacer porque conocía el testimonio y conocía las reacciones que tenía Filemón hacia Cristo y hacia todos los hermanos. Leemos que muchos santos habían sido confortados en él. La Biblia no nos dice exactamente a qué se refiere, pero podemos pensar en muchas cosas. Podemos pensar en que muchos habían escuchado la palabra tal vez por él. Podemos pensar en que él con sus recursos también ayudaba físicamente a los hermanos en necesidad. Podemos pensar también en que él trataba incluso de hacer este tipo de conciliaciones que ahora Pablo le está pidiendo a él que acepte. Entonces, Pablo estaba confiado en esta persona, en este hermano, porque él había dado un testimonio, porque él había dado frutos de verdadera salvación. Él no estaba pidiendo esto a cualquier persona. Él no estaba esperando que a ver si ojalá y su corazón se ablanda y puede entender que este es un hermano y que debe perdonarle. Pablo sabía que Filemón entendía bien. Pablo sabía que Filemón conocía bien a Dios. Él dice que siempre que le recuerda en sus oraciones, también su corazón es confortado. Él puede recordar y puede estar orando por él. Él puede estar visualizando la obra que está ahí en la iglesia de Colosas en casa de Filemón. Obviamente todos los avances del evangelio eran de mucho confort para el corazón de Pablo y de los demás apóstoles que estaban expandiendo el evangelio. Después leemos en el versículo 8 el inicio de la petición. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo reconocía que era un apóstol. Pablo reconocía que tenía la autoridad para decirle a Filemón, vas a recibir a tu hermano. Incluso si recordamos un poco en la historia, en esta época, en estos tiempos, la esclavitud había
evolucionado, había cambiado, y los esclavos hasta cierto punto tenían más derechos. Es decir, hasta cierto punto eran más libres. Tenían incluso el derecho para comprar su libertad, o que alguien más la comprara por ellos. Pablo pudo haber dicho con autoridad: libéralo, acéptalo, recíbelo, porque yo te lo ordeno como apóstol. O bien pudo también pagar su libertad. Pero vemos que Pablo no quería hacer esto, sino apeló al amor. Por eso digo que es una de las cartas, si no es que la más personal de Pablo, donde podemos ver a Pablo no en su autoridad de apóstol, no en su perfecta enseñanza de las verdades teológicas, sino con un corazón abierto, apelando al amor de su hermano. Él le pide por amor, reconoce su condición, reconoce que él ya es anciano, que él está en prisión también. Ojo aquí que primero pone prisionero en Jesucristo. Reconoce que sí está preso físicamente, pero es prisionero de Jesucristo. Y eso está por encima de todo. Él no tenía miedo. A pesar de su avanzada edad, a pesar de que sí físicamente estaba preso, no tenía miedo, pero reconocía su condición. Y estaba agradecido de poderse llamar prisionero de Jesucristo. Entonces, dentro de toda esta situación, él hace esta petición y apela al amor. Eso es impresionante, porque a veces no nos ponemos a pensar o no dimensionamos esa palabra, ese amor, porque tal vez tenemos el concepto ya sea del diccionario, ya sea de las películas, ya sea de cualquier cosa, pero no el amor que la Biblia describe, no el amor que Cristo ejemplificó al morir por nosotros. A ese amor es al que se está refiriendo Pablo. Y como vimos, Filemón tenía un buen testimonio. Era un hermano que se dedicaba a hacer lo que el Señor mandaba. Por eso Pablo tenía confianza de hablar así. Vemos en el versículo 10, su petición. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vemos que Pablo, como les había comentado, había predicado a Onésimo. Cuando Onésimo escapó, él no era salvo, y por situaciones que no se nos describen, conoció a Pablo, Pablo le predicó, e incluso más allá, él ayudaba a Pablo después de su conversión. Dice el versículo 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este es un juego de palabras. El nombre Onésimo literalmente significa útil. Entonces Pablo estaba haciendo aquí un juego de palabras que lo podríamos poner como: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es Onésimo. Así se podría leer, es ese juego de palabras, porque significaba lo mismo. Entonces podemos ver también aquí ese humor de Pablo, ese manejo de las palabras que tenía aún en una carta tan personal, tan directa hacia un hermano. Dice versículo 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y esta es una de las claves del pasaje. Pablo le dijo: recíbele como a mí mismo. Pablo para Filemón era su maestro, era alguien importante, era por el que había conocido la palabra de Dios. Lo mejor que tenía Filemón, a Cristo, su salvación, había llegado a través de la predicación de Pablo. Para él Pablo era importante, para él Pablo era apreciado, él lo estimaba, lo quería. Y lo que Pablo le pide es: a ese que te ofendió,
a ese que te robó, a ese que tal vez te causó ira, recíbele, pero no le recibas por compromiso. Recíbele como si fuera yo. ¿Qué poder en esas palabras? Pablo estaba moviendo el corazón de Filemón, no solo para dejarlo regresar, sino para recibirle como a él mismo, como a una persona a la que él quería mucho, como una persona de la cual él había aprendido. Es impresionante lo que Pablo le pide aquí. Versículo 13 continúa la historia, nos dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, aquí podemos ver que Onésimo le era útil, como ya leímos en el versículo anterior, a Pablo. Tampoco sabemos, no tenemos tanta información de qué exactamente era lo que hacía, pero le servía. Al grado de que Pablo le hubiese gustado conservarlo, por así decirlo, que se hubiese quedado con él. Era de mucha ayuda. Aquel que en otro tiempo había sido inútil, que no servía para nada, que provocó la ira de su amo, que robó, que huyó, ahora estaba al lado de Pablo y Pablo lo describía como útil. Y Pablo quería conservarlo con él porque realmente le ayudaba, porque realmente le hacía más llevadera la vida. Entonces podemos ver esa transformación completa también cuando alguien está sin Dios a cuando alguien está con Dios. Pablo dice que él no quería también quedárselo a fuerzas, es decir, él prefería enviarlo de vuelta con Filemón, quien era su amo, quien era su dueño. Aunque para él era de mucha ayuda, él prefería regresarlo a quien le pertenecía. No quería obligarlo y decirle: ¿sabes qué? Perdónalo, ¿no? Pero ya no va a regresar porque a mí me sirvió acá mucho. Nada más te encargo que sí lo perdones, pero yo lo quiero conservar porque me está ayudando mucho. Tampoco pensó así. Lo correcto era: regresa con tu amo. Pero no lo mandó desamparado, claro está, ¿verdad? Él llevaba en su mano esa carta. Lo que estamos leyendo aquí, Onésimo se lo entregó a Filemón. Versículo 15. Dice Pablo: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y aquí hay otra clave en el pasaje: ya no solo como esclavo, ya no como esclavo, sino como hermano. Onésimo había salido de la casa de Filemón como un esclavo fugitivo, ladrón, y estaba regresando como un hermano en Cristo, como un igual ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios no había diferencia entre Pablo, entre Onésimo y entre Filemón. Y eso es lo que Pablo le está enfatizando aquí. Recíbelo, ya no solo como tu esclavo, sino como tu hermano. Eso es lo que es tu hermano. Y es curioso porque muchas personas a lo largo de la historia han dicho: ¿por qué Pablo no dijo que ya no fuera su esclavo? ¿Por qué Pablo no dijo: libéralo de la esclavitud y solo que sea tu hermano? Pablo no estaba tratando precisamente con el problema de la esclavitud aquí, porque Pablo entendía que ese no era el problema a la raíz. Pablo entendía que el problema a la raíz eran nuestros corazones y cómo tratamos con otros. Es decir,
en la petición que Pablo estaba haciendo, recíbelo como hermano, ¿ustedes creen que podría caber el maltrato, la injusticia, la violencia? ¿Ustedes creen que podríamos tratar a un hermano en Cristo así, con desprecio, sobajándole, violentándolo? Claro que no. Entonces Pablo entiende eso. Aunque sea tu esclavo, aunque lo llames esclavo, es tu hermano. Y si lo tratas como tu hermano, te aseguro que aunque sea tu esclavo no la va a pasar mal. Eso es a lo que Pablo atacó. No al problema de la esclavitud como tal, sino al problema de nuestros corazones. Si él estaba consciente de quién era su hermano, no podía tratarle de otra manera. Entonces, aunque le llamase esclavo, no viviría una vida así, porque viviría una vida siendo tratado como igual en Cristo. Y eso es lo que Pablo quería. A Pablo no le importaba que le dejase de llamar esclavo, a Pablo no le importaba que dejase de trabajar para él. Aún hoy para nosotros puede aplicar. Obviamente no tenemos esclavos, no somos ni amos ni esclavos. Por lo menos en este país en el que vivimos, eso ya no es legal. Eso tiene mucho tiempo que no se hace, que no se practica. Pero sí tenemos jefes. Y a veces, en algunos casos, jefes cristianos. O nosotros somos jefes cristianos, que deberíamos tratar bien a todos nuestros empleados. Deberíamos tratar y reflejar el carácter de Cristo y quién Cristo es hacia todos los que trabajan para nosotros o hacia todos con los que nosotros trabajamos. Pero más aún, si llegásemos a ser empleados de un hermano aquí o viceversa, ¿cómo podríamos tratar a nuestro hermano mal? ¿Con qué conciencia? Si Cristo a ambos nos ha salvado, si Cristo murió por ambos. Y eso es lo que Pablo quería que Filemón entendiera. Tal vez no son iguales en posición económica, tal vez no son iguales en ocupación, pero sí son iguales en su posición ante Dios. Trátalo de esa manera. Entonces, vimos ya que Pablo había apelado al amor, no a su autoridad. Y aquí, una vez más, volvemos a ver, él no le dijo libéralo, simplemente trátalo como tu hermano. Y ahí van todas las implicaciones. Continuamos. Versículo 17, continúa esta petición. Dice, así que si me tienes por compañero, vuelve a decir, recíbele como a mí mismo. Y creo que en este punto de la carta, Filemón ya no estaba dudando nada. Creo que había tenido suficiente con las palabras que Pablo había usado aquí. Por amor. Había usado el perdón. Había usado la palabra hermano. Y había usado 2 veces como a mí mismo. Como a mí, que no te debo nada. Incluso como vamos a leer ahorita, tú a mí. Así como a mí, así trátalo a él. Así recíbelo a él. 2 veces el énfasis. Versículo 18. Y si se dieron cuenta, llamé al sermón así, como esta frase en el versículo 18. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo estaba consciente también de que Onésimo sí había ofendido, sí había hecho las cosas mal.
Él reconocía que muy probablemente le debía el dinero que se había robado y también quizá el tiempo que no estuvo ahí, el tiempo que no estuvo trabajando, tal vez la producción de lo que ellos hacían bajó, tal vez su economía disminuyó porque no tenía a ese esclavo que pudiese hacer sus labores. Entonces a eso se refiere Pablo. Le está diciendo cualquier cosa en el que él te haya podido dañar. Si se llevó dinero, si hizo que no pudieras avanzar en tu trabajo, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Después enfatiza. Acuérdate que también tú te me debes. En tu balance, Filemón, cuando estés pensando y haciendo cuentas de cuánto te puede deber este hombre, solo considera que también por mí, por Pablo, escuchaste el Evangelio. Y tienes hoy lo mejor, lo que no se puede comprar con dinero. Solo considéralo. Pero la propuesta y lo que Pablo había dicho era real. Pablo estaba dispuesto, de su mano lo escribió, estaba dispuesto a pagar. Personalmente creo que Filemón no iba a cobrar nada a Pablo. Hasta este punto su alma, su mente estaban, casi puedo apostarlo, quebrantados. Estaban convencidos de que eso era lo que tenía que hacer. Ni siquiera pensaba en, sí, mira, dijo que me va a pagar. Pues yo creo que sí le voy a hacer la cuenta, ¿no? Porque sí alcancé a perder unos buenos salarios, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Filemón en este punto ya no estaba enfocado en eso. Estaba convencido de que iba a hacer lo que Pablo le estaba pidiendo. Dice versículo 20, una vez más Pablo reafirma: si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Si tengo provecho, si me estimas, si me valoras lo que has aprendido de mí, valoras lo que el Señor ha hecho por ti, haz lo que te mando. Conforta mi corazón, le dice. Para Pablo, esto iba a confortar su corazón, lo iba a tranquilizar, lo iba a tener en paz, porque él quería a Onésimo, se había encariñado con él, quería conservarlo, pero más aún, ya reconocía que era un hermano en Cristo. Y para Pablo no iba a estar su corazón tranquilo si entre un hermano y otro hubiese conflicto, si entre un hermano y otro hubiese rencor, si entre un hermano y otro uno no pudiese perdonar al otro. Entonces Pablo hace ese énfasis para que conforte su corazón, para que le dé paz. Y el versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces Pablo tenía la confianza de que Filemón lo iba a hacer. ¿Por qué tenía la confianza de que Filemón iba a hacer lo que Pablo le estaba pidiendo? Y más aún, más de lo que él le dijo. ¿Por qué Pablo podía tener esa certeza? Uno, porque Filemón era un cristiano, como vimos en los primeros versículos, tenía buen testimonio, tenía fruto. Muchos hermanos habían sido confortados en él, ayudaba. Todo esto no es de gratis, todo esto no surge de la nada. Esto nos habla de una verdadera obra de Dios en su vida. Entonces él estaba tan confiado en que lo iba a hacer, porque era un cristiano, porque tenía buen testimonio y porque además Pablo estaba convencido de que Filemón entendería perfectamente las palabras que él había usado, que él entendería cuando estuviese leyendo esto a lo que Pablo se refería, y más aún que podría visualizarlo
más allá. Y ahorita voy a ello. En el versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones con Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces Pablo le dice también: prepara alojamiento para mí. Estaba confiado en que por las oraciones él sería libertado de la prisión. No sabemos si llegó a esa iglesia posteriormente a esta carta, pero Pablo sí sabemos que tenía la confianza en Dios, en que Dios podía librarle. Y aun si no le libraba de la cárcel física, él tenía la confianza de que iba a estar con él por toda la eternidad. Y se despide, envía saludos de Epafras, de Marcos, de Aristarco, nombres que también son mencionados en la carta a los Colosenses, los mismos hombres. Por eso podemos ver este paralelo. Pero volviendo, les decía que Pablo tenía esa confianza, esa certeza de que Filemón iba a hacer esto. ¿Por qué? Por su testimonio, por la obra de Cristo en su vida. Pero creo que nosotros, tanto él en ese tiempo como nosotros ahora, no podemos leer una carta así sin pensar en Cristo. No podemos leer una carta de intercesión, una carta de una persona pidiendo el perdón de otra, sin pensar en Cristo. Creo que eso es lo que Filemón también pudo tener en su mente. ¿A qué me refiero? Tenemos un deudor, Onésimo. Tenemos al que le debe, Filemón. Y tenemos en medio a un intercesor que incluso está dispuesto a pagar las ofensas, a pagar lo que uno le debe al otro. ¿Eso les parece familiar? Es básicamente lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos verlo claramente. Nosotros siendo onésimos, nosotros siendo deudores, transgresores de nuestro Padre, de Dios, nosotros, habiendo pecado contra Él, no merecemos ese perdón. No lo merecemos. Pero Cristo entra en escena. Y Cristo le dice al Padre, así como Pablo a Filemón: ¿te ofendieron? ¿Pecaron contra ti? Ponlo en mi cuenta. Y por eso llamé al mensaje así. Porque Cristo eso es lo que hizo por nosotros. Intercedió ante el Padre y cargó nuestros pecados. Nuestro Dios los puso en su cuenta. Si me acompañan a Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Así como vimos que Pablo se ponía a él mismo. Decía: si te debe, yo te pago. Decía: recíbele como a mí. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo hizo. Si eres hijo de Dios, eso es lo que Cristo hizo por ti. Le dijo al Padre: sus pecados ponlos a mi cuenta. Y a Él, recíbele como a mí. Recíbele como a mí mismo. La justicia del único justo es imputada a nosotros. Y por nosotros Él fue hecho pecado. Qué glorioso mensaje, hermanos. Creo que podemos darnos cuenta cómo
una porción tan pequeña de la Biblia, podemos tener tanto, podemos aprender tanto. Y ahora, como aplicación para nosotros hoy en día, creo que debemos aprender a reflejar con nuestro carácter y nuestras acciones a Cristo. Ya sea perdonando a otros, como es el caso aquí, o en general, con una vida santa, con una vida que agrade a Dios. Debemos perdonar a otros, porque a veces somos tan orgullosos que decimos, es que ¿cómo es posible que esa persona peque contra mí? Yo que soy tan bueno. ¿No les ha pasado? ¿Cómo voy a perdonarlo si mira lo que hizo? Creo que la base del perdón, para poder perdonar, es recordar lo que nos fue perdonado a nosotros. Si no puedes perdonar, quizás es porque no has sido perdonado. Y si has sido perdonado, eso debería ayudarte, impulsarte hacia el perdón. ¿Por qué? Porque nada en lo absoluto que alguien pueda hacerte se compara con lo que tú has hecho en contra de Dios. Y eso debería alentarnos a ser más prontos en perdonar, a hacerlo con amor y no por obligación, a reconocer que nosotros no somos Dios y no somos perfectos y santos, y que cualquier ofensa, sea la más fuerte que sea, contra nosotros no se compara en nada con lo que nosotros hicimos contra Dios y lo que Cristo tuvo que pagar por esas ofensas. Ahora, si no eres cristiano, te invito hoy a que lo consideres. Te invito hoy a que analices por qué no puedo perdonar, por qué no puedo comportarme de esta manera, por qué no puedo actuar conforme a lo que la Biblia dice, por qué incluso me parece tonto todo esto. Si estás aquí, si estás escuchando la palabra de Dios, no es por casualidad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Dios. Arrepiéntete y cree. Cree que Él llevó tus pecados en esa cruz. Entrégate a Él y verás que aunque es difícil la vida, que aunque es difícil a veces otorgar el perdón, nos anima mucho ver todo lo que se nos ha sido perdonado. Entonces, hermanos, los animo a pensar en eso. Los animo a que en cada situación de su vida recuerden lo que Cristo hizo, lo que se nos perdonó y en dónde estamos ahora parados frente a Dios como justos. Y que eso nos ayude a vivir una vida íntegra, a vivir una vida santa, apegada a lo que nuestro Dios nos manda. Y repito, si no eres cristiano, el día de tu salvación es hoy. Busca a Dios mientras puede ser encontrado. Mañana no sabemos. Solo tenemos hoy, solo tenemos este momento. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta porción de tu palabra, por esta carta, que aunque pequeña, nos deja mucho, Señor. Gracias que tú nos has enseñado a perdonar y nos enseñaste con el mayor ejemplo y con la mayor cosa que se podía perdonar, Señor. Tú perdonaste todos nuestros pecados. Gracias por tu Hijo Cristo. Danos un carácter como el de Él. Ayúdanos a reflejarlo con nuestras vidas, con lo que hagamos, con lo que pensamos, Señor, con lo que hablamos. Te pedimos que muevas nuestro corazón al perdón, que podamos estar siempre conscientes
de cuán grande pecado tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Y que eso mueva nuestro corazón a ser prontos para el perdón. Que no guardemos rencor en nuestro corazón y que amemos a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Te pedimos en su nombre. Amén.